Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy quería hablaros sobre lo que está pasando en el mundo. El presidente estadounidense Donald Trump ha hecho unas declaraciones muy polémicas. Ha dicho que al principio de toda esta pandemia, los demócratas básicamente intentaron paralizar cualquier medida para impedir que avanzase todo este problema. Y según Donald Trump, esto lo hicieron para influir en el resultado de las elecciones, para que al final ganara Joe Biden. Throughout the summer, Democrats cruelly blocked COVID relief legislation in an effort to advance their extreme left-wing agenda and influence the election. Donald Trump también ha cargado contra Twitter, concretamente contra la censura que ejerce esta red social, al etiquetar prácticamente todas sus publicaciones. Según Trump, esto lo hacen para ocultar la verdad y dice que son muy peligrosos y que afecta a la libertad de expresión. Y se pregunta a Trump que si el Congreso sabe que así es como comienza el comunismo. Y pide acabar con la sección 230 en la regulación estadounidense, la cual le otorga cierta inmunidad a las grandes redes sociales para borrar o eliminar el contenido que ellos creen que es inadecuado. Por su parte, Joe Biden ha hecho propaganda de la vacuna contra el COVID. Aquí le vemos tuiteando diciendo que ya ha recibido su vacuna y anima a los ciudadanos americanos a que se la pongan. Dice que no hay que preocuparse de nada. Up higher? All right. Would you like me to count to 3? No, you just go ahead anytime you're ready. I'm doing this to demonstrate that people should be prepared when it's available to take the vaccine. There's nothing to worry about. I'm looking forward to the second shot. So is Jill. She's had her shot earlier today. She loves shots, I know, but I've had so many. But at any rate, is that for me? Wear masks, socially distance, and if you don't have to travel, don't travel. Don't travel. Por su parte, el presidente brasileño Jair Bolsonaro ha cuestionado de alguna manera la vacuna de Pfizer. Lo ha hecho en un comunicado público que ha causado bastante controversia, sobre todo en los medios oficiales. Dice, por ejemplo, que en el contrato de Pfizer queda muy claro que ellos no se quieren hacer responsables de ningún efecto secundario. Según Bolsonaro, dice, si llegas a convertirte, por ejemplo, en un caimán, es tu problema. É que você pode obrigar alguém a tomar uma vacina que não se completou a terceira fase, ele não está na experimental, que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil! O idiota que está dizendo que eu dou um péssimo exemplo, eu já tive o vírus. E outra coisa que tem que ficar bem claro aqui, doutora Raíza, na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar virar um jacaré, é problema de você, pô. Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso. Y es curioso que el expresidente brasileño Lula da Silva hizo esta publicación hace unas semanas en su cuenta de Instagram en la que ataca a Jair Bolsonaro, el actual presidente, y le llama antivacunas y además menciona el tema de los terraplanistas. Le acusa de estar rodeado de terraplanistas, oscurantistas y gente que niega la ciencia oficial a toda costa. Luego vemos a esta mujer de 96 años que ha sido la primera mujer vacunada de COVID en España. Y es curioso lo que dice, gracias a Dios soy la primera en vacunarme. Sin duda la propaganda perfecta para que otras personas mayores se vacunen en España. Es un pinchacito que no lo va a notar, ¿vale? Es muy chiquitito, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué nota? ¿Un poquito de picor? Poquitillo. Muy chiquitito, ¿verdad? Sí. Pues ya está todo, Araceli. Vale. Muy bien. ¿Ha sido usted la primera? Ya, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero lo cierto es que esta vacuna está teniendo efectos adversos en algunas personas. Por ejemplo, vemos que en Estados Unidos un médico reportó una reacción grave al aplicarse la vacuna de Moderna. El profesional sanitario se empezó a sentir mareado y se le aceleró el corazón inmediatamente después de ponerse la vacuna, y la farmacéutica asegura que no puede comentar un caso individual.
Y un caso muy extraño lo vemos con esta enfermera en Estados Unidos, la cual se hizo viral hace unos días porque se desmayó en pleno directo en televisión tras recibir la vacuna de Pfizer. Pero más extraño todavía es que días después de esto, surgió un rumor en redes sociales diciendo que esta enfermera podría haber fallecido. Y lo sospechoso es que ya no hay ningún tipo de actividad en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, la cual ha crecido muchísimo en seguidores, pues vemos que tenía bastante actividad, pero justo después de este episodio dejó de subir publicaciones. Es más, si vemos su última publicación vemos que tiene miles de comentarios y no ha respondido absolutamente a ninguno, tampoco responde a mensajes, no ha subido ninguna historia ni nada. Y según dicen los verificadores de información que se han hecho eco evidentemente de esta noticia, para desmentir según ellos las conspiraciones alrededor de todo esto, pues dicen que Tiffany se encuentra bien según su familia y que prefiere mantener la privacidad en este momento. Luego vemos este vídeo que ha colgado la OMS, bastante extraño la verdad, en el que dicen que Papá Noel es inmune al COVID y que tiene permiso para viajar por el espacio aéreo, que se puede saltar el confinamiento. Y luego al final del vídeo lanzan la programación para los niños, diciendo que tienen que mantener la distancia social con Santa Claus y con los demás niños también. I can tell you that Santa Claus is immune to this virus. We had a brief chat with him and he's doing very well. And we have heard from a number of leaders across the world who have told us that they have relaxed the quarantine measures for Santa to enter the airspace and be able to deliver presents to children. But I think it is very important that all children of the world understand that physical distancing by Santa Claus and also of the children themselves must be strictly enforced. Y algo bastante curioso que he visto es esta canción de Daddy Yankee, el famoso reggaetonero, la cual está en tendencias en YouTube y la canción se llama Corona. Me llamó la atención por el título y decidí escucharla a ver qué decía, y la verdad es que me sorprendió la letra, porque en un momento del vídeo dice lo siguiente: aunque esto ha sido premeditado, estudiado y planificado, refiriéndose a todo esto del COVID, dice: ¿quién hubiera pensado que sin tener cadenas estamos encadenados? Los animales libres y nosotros encerrados. Malditos gobiernos son una plaga. En esta guerra biológica el civil es quien paga. Y bueno, aquí le he dejado un comentario diciendo que se ve que Daddy Yankee sabe algunas cosas, pena que la industria musical no le deje decir más. Y efectivamente, si quieres un contrato con las grandes discográficas, no te puedes ir de la lengua, no puedes decir cualquier cosa. Y luego vemos esta noticia bastante interesante, dice: la Antártida deja de ser el único continente sin COVID tras detectarse un brote de varias decenas de contagios. Como ya os dije hace meses, la Antártida parecía ser el lugar más seguro del mundo, ya que no había ningún caso de COVID y por tanto no habían las restricciones que hay en los demás continentes, pero al parecer el ejército chileno ha informado de 36 casos confirmados de COVID en la base que tienen en este continente helado. Curioso ese número, el 3 y el 6. El brote se ha detectado en la base Bernardo O'Higgins Riquelme y se ha producido en la visita de la Marina chilena a la base del buque Sargento Aldea. Al someterse los tripulantes a las pruebas PCR, detectaron casos positivos, pero se encuentran sin embargo en buenas condiciones de salud, es decir, que podrían ser asintomáticos. En fin, tendremos que ver qué efectos tiene al final la vacuna sobre la población. Si eres nuevo al canal, suscríbete, ya que seguiré hablando sobre estos temas. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.